Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 y hoy tenemos un programa con todo, con invitados de primer nivel para analizar varios temas que están dando vuelta. Un ratito vamos a hablar con Ernesto Sanz, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, o el presidente del radicalismo, ahora me lo voy a explicar bien, candidato presidencial al 2015, sobre el caso Vudú, porque hoy Vudú es presidente. Vudú hace 4 horas que es presidente porque Cristina está exactamente en vuelo hacia Brasil y está aterrizando 10:30 de la noche, así que Vudú está sentándose en el... No lo dejan entrar a Casa Rosada, pero en los hechos es el presidente interino, se queda en su despacho, va a estar en su despacho en el Senado de la Nación, pero es el presidente interino y batiendo un récord, porque es el primer presidente interino en la historia reciente procesado por un caso de corrupción. En un ratito Diego Genú les va a contar qué se está jugando alrededor de la figura de Vudú, que está, por un lado, con los problemas judiciales. Hoy un juez que le dijo, le doy una semana más para que venga una indagatoria por el caso del auto con papeles truchos, pero que si no viene, pido el desafuero y lo mando a buscar con la policía, al presidente interino. Y también hay gran revuelo político, porque ha habido algunas declaraciones de algunos funcionarios y legisladores del kirchnerismo que hablan de que hay una grieta ahí. Así que la grieta no es solamente kirchnerismo-antikirchnerismo, sino que hay una grieta dentro del oficialismo respecto de la figura del vicepresidente de la Nación. Un ratito vamos a hablar del tema con Ernesto Sanz, también está el analista político Sergio Bernstein, y vamos a hablar mucho de economía, porque hay dos figuras claves. Por un lado, Ángel Ciara, ¿quién es? El hombre clave en economía de Hermes Wiener, la carta fuerte en economía de un sector de UNEN, ministro de Economía de Wiener, y Ricardo Delgado, un hombre clave en los equipos económicos de Sergio Massa. Massa y UNEN, ¿tienen alguna alternativa económica al modelo K, al modelo kirchnerista? ¿Están proponiendo desde la oposición más ajuste, como dicen en el oficialismo? Lo vamos a hablar un ratito con ellos. A ver, antes de meternos en todo el tema político y lo que ha pasado hoy alrededor de Vudú y de Cristina viajando a Brasil, después les voy a contar exactamente a qué va Cristina a Brasil, qué está buscando en este viaje relámpago a Brasilia, después que terminó el Mundial. Vamos a meternos con lo que hoy se conoció desde el INDEC y que ha generado también mucha polémica. El último dato de inflación del INDEC, algunos decían, qué lástima que el INDEC no hizo un contrato con la FIFA para medir cómo salimos el domingo frente a Alemania, porque ganábamos por goleada, según el INDEC, el domingo. Es decir, cobraba todo, el penal a Higuaín, todo es adentro. La que se fue el Pipita lejos del palo iba adentro, todo es adentro. Bueno. Hoy el INDEC dio la inflación de junio y dio un 1,3% de inflación en junio. Fíjense, este 1,3% de inflación en junio, la más baja que mide el INDEC en lo que va del año. Este nuevo INDEC, en teoría, este INDEC que viene midiendo desde enero el índice de precios nacional urbano, que Kicillof acordó con el Fondo Monetario Internacional para iniciar las negociaciones con el Club de París, después tratar de buscar crédito internacional si se resuelve el problema de los fondos buitre. Bueno, que venían midiendo desde el 3,7% en enero, una inflación que tuvo un salto muy fuerte en el primer trimestre del año, son las barritas verdes, y que llega al 1,3% según el INDEC en junio. En mayo les había dado 1,4%, en abril 1,8%, en marzo 2,6%. Las barritas rojas son la medición de inflación de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial que mide la inflación en la ciudad a cargo de Mauricio Macri. Y le dio para junio 2,3%, es decir, una diferencia muy grande respecto a lo que midió el INDEC. Y esa diferencia se viene notando en los últimos meses. Por ejemplo, en mayo el INDEC había medido 1,4% y la ciudad 2,5%. Pero sobre todo en mayo y en junio hay diferencias de más de un punto de inflación entre lo que mide el INDEC, en teoría, en todo el país, y lo que mide el gobierno de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Y esto no se explica por los aumentos del transporte de colectivos y trenes en la ciudad de Buenos Aires, que eso ya ocurrió en enero. Y eso explica un punto más de inflación en la ciudad
en enero que en el INDEC en todo el país. Y el otro aumento de transporte que anunció el gobierno recién pega en julio en la ciudad de Buenos Aires, el aumento de colectivos en julio. Es decir que acá en junio es simplemente una diferencia de medición entre lo que está midiendo el INDEC de Macri en la ciudad y el INDEC de Cristina a nivel nacional. Fíjense que esta diferencia es cada vez más grande. Si uno mira los primeros 6 meses del año, enero, junio, la ciudad de Buenos Aires está dando una inflación para los porteños del 22,5% y el INDEC nacional urbano, el INDEC de Cristina, de Kicillof, da solo 15%. Ya hay en solo 6 meses más de 7 puntos de diferencia en la inflación, que es muchísimo. Para que te den una idea, hay países, la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Venezuela, tienen por año 7% de inflación, o 6% de inflación, o 5% de inflación. Es decir, la diferencia entre lo que mide el INDEC de Cristina y el INDEC de Macri, solo esa diferencia en 6 meses es 7 puntos de inflación. Y la inflación obviamente en la ciudad de Buenos Aires, esto evidentemente es cierto, en la ciudad hay esta inflación, en la mide de la Dirección de Estadísticas Oficial en la ciudad, 22,5% solo en 6 meses. 15% para el INDEC de Cristina. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el INDEC vuelve a las andadas? Tiene que ver con el rubro alimentos y bebidas. Es decir, lo que está pasando con la medición del INDEC en el rubro alimento, que es un rubro muy pero muy sensible, sobre todo porque insume la mayor parte del presupuesto familiar de los hogares más pobres, los alimentos. Y los alimentos que está midiendo evidentemente el INDEC de Cristina es los alimentos de los precios cuidados, es decir, de los acuerdos de precios que va cerrando el gobierno con los supermercados o con los grandes comercios. Estamos hablando de 350 productos, cuando en un supermercado hay 10.000, entre 10.000 y 30.000 productos. Pero eso es lo que está midiendo evidentemente el INDEC. ¿Por qué? Porque fíjense, en junio la inflación de alimentos que mide el INDEC de Cristina fue de solo 0,8%, y la inflación de alimentos que midió la ciudad, el INDEC de Macri, fue del 1,8%, más del doble. Y este sesgo, esta diferencia, alimentos mucho más baratos o que aumentan menos en el resto del país, según el INDEC de Cristina, es sistemático, es decir, es igual en los últimos meses, con lo cual todo indica que de una manera más prolija, un poquito más sofisticada, sin la torpeza de Guillermo Moreno, el INDEC hoy está midiendo los precios cuidados, cuando en realidad la mayoría de los precios en la economía están descuidados. Fíjense, la medición del INDEC en la ciudad de Buenos Aires ha analizado lo que ha pasado con la inflación para los porteños en el último año, y el interrogante es si aquí en la ciudad de Buenos Aires somos una isla de altísima inflación o si esto está ocurriendo también en el resto del país. De hecho, hay algunas mediciones privadas que dicen que los precios en el resto del país, en el interior, están aumentando más que en la ciudad, que en el área metropolitana. Así que atenti con este dato. Bueno, según la ciudad de Buenos Aires, es un organismo oficial, no estamos hablando acá lo típico del gobierno, que dicen las consultoras privadas no tienen instrumentos, no tienen personal para medir la inflación. Acá estamos hablando de la Dirección de Estadísticas y Censo de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una gran cantidad de personal a la cual le pagamos todos nosotros el sueldo. Lo mismo que pasa con el INDEC a nivel nacional. Bueno, en el último año, junio del 2014, junio del 2013, según la Dirección de Estadística de la ciudad de Buenos Aires, hay un 40,2% de inflación. Y la inflación de alimentos en la ciudad de Buenos Aires es en el último año, junio de este año, junio del año pasado, 43,7%. En un año. No hay aumento salarial que siquiera se acerque a estos valores inflacionarios. E insisto que la inflación de alimentos es la que golpea a los hogares más pobres, a los de menores recursos, que gastan prácticamente todo su presupuesto en alimentos. Y lo que decíamos, en los primeros 6 meses, 22,5% de inflación. Este dato no lo podemos comparar con el INDEC de Cristina, porque el INDEC de Cristina es antes de enero y después de enero. Antes de enero no había nada, era todo trucho, todo falsificado por Moreno, entonces no podemos comparar cómo era la inflación antes de enero del 2014. Después de enero del 2014 está este sinceramiento que hubo en el INDEC en los primeros meses, entre enero y marzo, y después las grandes dudas que se vuelven a abrir respecto a que el INDEC está nuevamente en las andadas falseando las estadísticas. ¿Cómo se resuelve estas dudas, estos interrogantes? Y esto es un boomerang. ¿El gobierno qué puede hacer con esto?
están poniendo una inflación más baja para que las expectativas converjan a menos inflación. ¿Quién le cree al INDEC? No le cree nadie al INDEC. No tiene credibilidad -10. Entonces no sirve para nada eso. Y en todo caso, lo que había sido un costo político que había pagado Cristina para reconstruir la estadística y a partir de ahí hacer un camino dificultoso, pero de reordenamiento de la economía, puede empezar a desmoronarse si siguen con este sesgo sistemático de subestimar la inflación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el INDEC en las próximas semanas? Lo prometió desde enero, ya van 6 meses de demora. Primero tiene que publicar las canastas regionales. El INDEC supuestamente, cuando Kicillof se planta y dice nosotros medimos la inflación en 6 regiones en todo el país y con eso hacemos el índice nacional, bueno, tienen que publicar las canastas, cómo miden la inflación, cuál es la variación, la inflación en la Patagonia, en la región Cuyo, en el noroeste, en noreste, en la región central, en el área metropolitana. Si publicaran esas canastas podríamos comparar, por ejemplo, la canasta del área metropolitana, la capital y Gran Buenos Aires, con la que mide Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y ver qué está pasando ahí en las diferencias de inflación. Y en segundo lugar tienen que publicar los precios. Es decir, los precios promedios en los cuales relevan cuánto cuesta el kilo de asado, cuánto cuesta el kilo de lechuga, el de tomate, el de pan, como hacía el INDEC antes de que Moreno entrara con la ametralladora y destruyera todo en el INDEC. Si publican los precios promedios, cosa que hacen otras direcciones estadísticas en el mundo, en Perú, en Estados Unidos, publican los precios promedios de los relevamientos. Si publican eso, vamos a saber si el INDEC está midiendo la inflación de alimentos de los precios cuidados, que es simplemente una islita chiquita, o si está midiendo la inflación de alimentos del mercado, del resto de los precios descuidados. O sea que es muy simple, acá la pelota está del lado del gobierno. Y el gobierno tiene que actuar. Si quiere que esto tenga algo más de credibilidad que los militantes de la Cámpora y los militantes ultra kirchneristas, bueno, tiene que empezar a abrir los datos, mostrar los datos, abrir la estadística. Más allá del tema inflación, que después vamos a retomar con los 2 economistas presentes, bueno, hoy hay toda una cuestión política alrededor de la figura del vicepresidente de la Nación, porque si bien está un poquito corrido del cuadro de la escena política, hoy vuelve nuevamente al centro de la escena porque asumió ya hace unas horas como presidente interino. Sí, por el viaje de Cristina, que viajó desde Río Gallegos hacia Brasilia y ya hace unas horas que Amado Boudou es vicepresidente. Y lo va a hacer hasta mañana, a última hora, porque lo principal de la actividad de Cristina mañana en Brasilia, en la cumbre de los BRICS, va a ser durante todo el día. Seguramente hay una reunión temprano con Dilma Rousseff y después esta cumbre donde se mezclan los países de la UNASUR con los países del bloque de los BRICS. O sea que Boudou lo vas a tener presidente seguro hasta última hora de mañana. Lo que hizo ayer Boudou fue pedirle al juez Claudio Bonadío que le postergue la declaración indagatoria que tenía para mañana. Mañana a las 11 de la mañana tenía que ir a Comodoro Pi. Exactamente, no en la causa Chicones, sino en otra causa que le trae problemas, porque ya está también en esa causa con un llamado indagatoria. Se supone que viene después el procesamiento en esta causa también. Boudou pidió... Es la causa del auto trucho. Sí, Boudou que en el 93 compró un auto descapotable japonés, un Honda, sí, en modelo 93, y él dice que lo compró antes de casarse, una manganeta para no compartir supuestamente con la ex mujer los bienes gananciales. Sí. Sí, una causa que estaba dormida, que Bonadío lo había citado en el 2011, y ahora se activó junto con otras. No es la más importante, no se sabe bien por qué Boudou pidió esta postergación, que es la tercera. Entonces bueno, después porque le dice... mañana, imagínate la figura del presidente en ejercicio subiendo las escalinatas de Comodoro Pi. Y las 2 anteriores, ¿por qué las pidió? Bueno, pues viene pateando la pelota para adelante. Viene pidiendo que se suspendan las indagatorias, entonces el juez le dice, la próxima vez, si no viene, iniciamos... Bueno, eso es fuerte, eso es fuerte de el escrito de la paginita hoy del juez Bonadío, que también está encendido. Cuando Bonadío te llama a una indagatoria a un vicepresidente de la Nación es que estás en problemas. Una cosa es el hijo, la justicia federal más ordenadita. Un nombre del peronismo, ¿no? Cuando Bonadío, que viene de la década del 90, y que ha pasado, Menem, Duhalde, bueno, todos de la Alianza, Kirchner, Cristina, te está llamando a indagatoria por papel de trucho de un auto al vicepresidente de la Nación, es una señal política. Digamos, si Bonadío se arriesga, imagínate lo que vienen atrás. Bueno, y encima le moja la oreja al vicepresidente, presidente en ejercicio del día de hoy. Porque en el último párrafo pone el juez Bonadío, teniendo presente que esta es la tercera prórroga otorgada a Amado Boudou en los presentes actuados, hágasele saber que de volver a incurrir en una nueva ausencia, se dispondrá el inicio de los mecanismos dispuestos por los artículos 59
y 53 de la Constitución Nacional y la Ley 25.320, dictada en consecuencia con la finalidad de lograr su comparendo compulsivo. Sí. ¿Qué está diciendo Bonadío? Sí, que lo puede llevar detenido. Que va a pedir el desafuero. Sí, en la Cámara de Diputados. Y una vez pedido el desafuero, le manda a la policía para que vaya a la indagatoria a tribunales. Sí, porque esa ley que menciona ahí Bonadío también especifica qué es lo que hay que hacer en el caso de un llamado a indagatoria. Dice, cuando hay un llamado a indagatoria, eso no quiere decir que tenga que restringir la libertad del funcionario, pero si el funcionario no va, una vez, 2 veces, 3 veces, sí se lo puede Claro, detener. porque Vudú como presidente o vicepresidente no tiene fueros de investigación, es decir, se lo puede seguir investigando cuando está en ejercicio, lo que no se puede hacer es detenerlo. Lo mismo le pasa a los senadores y a los diputados, es decir, no se lo puede detener, es decir, el juez no puede ordenar la detención del vicepresidente de la Nación, que vengan, me lo traen con la policía, llega el móvil policial, entra ahí al despacho y se lo lleva al juez Bonadío, no puede. Para eso tiene que pedir el desafuero. Sí puede investigarlo, seguir la investigación como sigue la investigación del juez Lijo. Sí, y hay otra mención que hace... Es una mojada de oreja. Sí. De Bonadío que le pone el párrafo al vicepresidente. En 3 párrafos. Sí. Y en uno dice, sin especificar compromiso alguno, es decir, ¿por qué no viene mañana a declarar? No me dice que tiene que hacer. Sí, claro, dice, tiene muchas tareas porque mañana va a ser presidente en ejercicio, pero no me dijo que tiene en la agenda. ¿Qué es lo que tiene en la agenda Vudú mañana? Porque todos saben que a la Casa Rosada no va, no lo dejan entrar, no va a la Casa Rosada. Hace mucho que no va un vicepresidente a la Casa Rosada. Bueno, vamos a discutir un poquito con Ernesto Sanz, con Sergio Berenstein, el escenario político tras el Mundial, campaña feroz rumbo al 2015 y Cristina en Brasil y un vicepresidente en problemas. Amado Vudú vuelve al centro de la escena. El viaje de Cristina Fernández a Brasilia para participar de la cumbre de los BRICS lo dejó al frente del Poder Ejecutivo y lo convirtió en hombre récord, el primer presidente procesado de la historia. Cristina llevará adelante su agenda más intensa en Brasil el miércoles y Vudú ocupará su lugar hasta que regrese. El vicepresidente le pidió al juez federal Claudio Bonadío la tercera prórroga en la causa en la que se lo investiga por la compra de un auto Honda descapotable con papeles truchos. Bonadío aceptó postergar la declaración indagatoria una semana más y lo citó para el miércoles 23 de julio. En su resolución, el magistrado advierte que si ese día Vudú no concurre, avanzará con el pedido de desafuero para llevarlo a tribunales de manera compulsiva. Más allá del respaldo de Cristina para su ex compañero de fórmula, las voces que recomiendan apartar a Vudú se multiplican incluso dentro del oficialismo. El vicepresidente se convirtió en un problema mayúsculo para Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado. La semana pasada, Pichetto negoció con el bloque de la UCR la ausencia del vice para aprobar una ley clave para la Casa Rosada. El peronista de Río Negro, que quiere ser gobernador en su provincia, no lo dice, pero coincide con la oposición en que Vudú debe tomarse licencia por lo menos hasta que se resuelva su situación judicial. ¿Volverá el vicepresidente a presidir las sesiones en la Cámara Alta? ¿O finalmente Cristina aceptará que el radical K. Gerardo Zamora cumpla ese rol y les ahorre a todos un nuevo dolor de cabeza? Bien, ya estamos con Ernesto Sanz, gracias por venir, senador. No, gracias por invitarme. Radical y precandidato a presidente en el 2015. Bueno, uno de los hombres clave en el Senado del Frente UNE, no solamente del radicalismo, que ha tenido mucha participación en los últimos días para ver si con las fuerzas del oficialismo se llega a algún acuerdo de qué hacer con el vicepresidente de la Nación, que tiene por mandato constitucional también el rol de presidir las sesiones del Senado. ¿Va a volver Vudú al Senado? Bueno, no debería, como no debería estar hoy a cargo de la presidencia, ni debería representar al país en el exterior, ni debería haber representado a todo el pueblo argentino el 9 de julio de la semana pasada en Tucumán. En realidad no debería hacer ninguna de las cosas para las que está facultado un vicepresidente, porque hace rato que el gobierno, y esto no es una decisión personal de Vudú, es una decisión política de la presidenta, debería haberle pedido un paso al costado para que mientras tanto se resuelva su situación judicial, que ahora vemos que se agrava cuando con el paso del tiempo no solamente hay nuevas pruebas en la causa Chicones, sino también aparecen otras causas como esta que acaban de mencionar ustedes de Bonadío, ¿no? Sí, o la de enriquecimiento ilícito, que me parece que es más relevante que la de Mérito Trucho. A ver, Maxi, se acaban los adjetivos calificativos. La verdad que uno ve toda la lista de adjetivos y vergonzoso, escandaloso, doloroso, todo lo que ustedes quieran. Yo a esta altura, la verdad, estoy ensayando una teoría
que es que el gobierno deliberadamente lo aguanta, lo banca, a pesar de todo lo que pasa, inclusive en el propio oficialismo, porque está poniendo todas las fichas en presionar a la Cámara Federal. Está poniendo las fichas en la apelación para que, a ver, esto casi es de manual. El mismo gobierno que en un principio en la causa Chicones desplazó al procurador Rigui, al juez Rafecas y al fiscal Rívolo. Luego, durante la tramitación de la instrucción del hijo, quiso hacer cualquier cosa con el hijo, quiso desplazarlo, quiso sacarlo del medio con la cámara, etcétera, etcétera, hasta que el hijo se apuró y dictó el procesamiento antes que siguieran avanzando. Y ahora lo que me parece, creo que el gobierno quiere hacer es, a través del fallo de la Cámara, deslegitimar toda la actuación del hijo. Me parece que esa es la única explicación. Porque la verdad, los camaristas dan marcha atrás con el fallo del juez. Y después entonces aparecer con esto diciendo, ¿vieron que todo esto era un armado de los jueces de primera instancia? Y lo mismo pensarán hacer con Bonadío, y entonces armarán el relato, siempre un relato donde hay una conspiración, donde están los malos, donde hay una cuestión ideológica o hay una cuestión de las grandes corporaciones o de los grupos de poder y los golpistas y demás, y donde hay una víctima, en este caso la víctima es el gobierno y vudú. La verdad, a esta altura, yo no creo que haya ningún argentino con dos dedos de frente, dos neuronas, que pueda comerse este relato del gobierno. Pero me parece que el gobierno, acorralado, como siempre, y tratando de doblar la apuesta, sinceramente creo que está apostando a dar vuelta el fallo en la Cámara. Ahora, ¿qué pasó con Pichetto, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria? Un hombre que además tiene aspiraciones electorales en Río Negro, incluso con Daniel Scioli a nivel nacional. Le fue muy bien, ganó la última elección en Río Negro. Podría ser perfectamente el próximo gobernador de la provincia si se lanza, digamos, ahí en la provincia. Ahora, ¿qué pasó con Pichetto? ¿Hubo algún acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que Vudú no apareciera el jueves pasado en la Cámara de Senadores? No, no hubo ningún acuerdo. Lo que pasó es 2 más 2, 4. Pichetto es el presidente del bloque del oficialismo, sí, y tenía sobre la mesa dos cosas que eran incompatibles, o defenderlo a Vudú o sacar una ley que le pedía el gobierno. Esas dos cosas juntas eran incompatibles. Si quería defender a Vudú, la ley no salía, y si quería sacar la ley, Vudú no podía estar presidiendo. Entonces decidieron unilateralmente, pero creo que decidieron lo correcto, privilegiar la ley antes que defender a Vudú. Ahora, ¿cuántas veces más van a poder hacer esto? No lo sé. Por eso es que creo que Vudú se ha transformado más en un problema para el gobierno que para los demás. ¿Y cómo ve a los legisladores del oficialismo ahí? ¿Se lo ve dialogando con Pichetto? Porque en el Senado, vamos a decirlo, más allá de los debates acalorados y demás, hay entre los senadores históricamente una relación, no digo de amistad, pero de respeto, hablan entre los distintos bloques, es decir, una cosa bastante más organizada, más ordenada que en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Cuál es la visión que usted palpa, digamos, ahí en el Senado de el bloque oficialista, que es bueno, que es incómodo, la mayoría? Que es incómodo para ellos, que es absolutamente incómodo, y que va a ser más incómodo a medida que pase el tiempo. Y la incomodidad está dada porque no se puede defender lo indefendible, y cuando uno pertenece a un bloque oficialista y no puede defender, hay políticas que se pueden defender aun cuando uno no esté de acuerdo, y hay disciplinas partidarias que se cumplen en los bloques. Ahora, tener disciplina partidaria para bancarlo a Vudú, defenderlo a Vudú, me parece que es un trago muy amargo, y hay muchos que ya están empezando a mostrarlo públicamente, ¿no? Hoy hubo dos declaraciones que sorprendieron en las filas del oficialismo. Una fue la de Florencio Randazzo. Que tiene... No sorprende lo de Randazzo. No, lo de Randazzo no sorprende. El video en Tucumán... Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí tenemos el video de ese cruce con Vudú en Tucumán, donde hay un saludo muy forzado por parte del ministro de Interior y Transporte, que además quiere competir con Scioli en la interna del Frente para la Victoria en el 2015. Una situación muy incómoda. Pero hoy sorprendió porque de una radio lo consultan a Randazzo qué pasó en ese momento, con ese saludo tan frío, esa situación tan incómoda. ¿Y qué dijo Diego Genú Randazzo? Bueno, dijo que no quería ser hipócrita, que no le niega un saludo a nadie, porque eso es lo que le enseñó el padre. En realidad, por eso lo saludó a Vudú. Y dijo que la justicia es la que debe actuar en este caso, pero repitiendo un poco lo que en su momento había dicho Julián Domínguez, dijo no le hace bien al gobierno tener un funcionario procesado en esta situación. Bueno, pero fuerte, porque le preguntan, podría haber respondido, ¿cómo no lo voy a saludar? Es el vicepresidente de la Nación.
Mi padre me enseñó que no se le niega un saludo a nadie, dijo el ministro del Interior. Le faltó decir ni a un procesado. Está hablando de su vicepresidente. Sí. No parece compañero del mismo proyecto. Claro, ¿no? Está hablando de su vicepresidente. Pero además convengamos, uno que tiene algunos años en esto y está acostumbrado a ver con la pasión, la enjundia y a veces la arbitrariedad y la subjetividad que han defendido otras causas y otras personas. Ahora lo de Vudú está claro, absolutamente claro, que la única que lo sostiene es la presidenta. Hoy políticamente la única que lo sostiene es la presidenta. Y es la única que tiene una respuesta. Y la presidenta, creo que en esto de doblar la apuesta no se está dando cuenta del daño que le está generando a la institucionalidad del país. A ver, vamos a hablar un poquito ahora de la campaña política. Yo creo que desde el día de ayer, desde el pitazo final, sí, lamentablemente con la derrota frente a Alemania, empezó la campaña del 2015. Si todos estaban esperando que terminara el Mundial, hoy Macri estuvo en La Matanza, bueno, están todos recorriendo. Pero la verdad, Maxi, que se animó hasta La Matanza, Macri. Sí. Se largó. Durante el Mundial tampoco hubo ausencia de campaña. A ver, tuvimos para todos los gustos. Sí. Hubo mucha dinámica política. Y la verdad es que la verdadera campaña la da la realidad cuando te pones siempre, o en el tema vudú, en el tema de la inflación, los jubilados, el mínimo no imponible de ganancias, la violencia, el vandalismo, el narcotráfico y demás, cuando te pone una realidad en donde, digamos, por lo menos uno que no pertenece al modelo del gobierno y que se diferencia, y hace rato que nos venimos diferenciando, tenemos campaña todos los días. Sí, sí, pero digo, que empezó una cuenta regresiva. Hay prácticamente 12 meses hasta las primarias en agosto. En agosto del año que viene. En agosto, y ahí está, la primaria, la gran elección, después de la primaria, agosto y octubre, sí, va a ser una transición simplemente, sí, muy cortita. Ahora, la oposición, yo tengo una teoría, que la oposición, por un lado, dice, Vudú tiene que tomar licencia, el juicio político lo desplace, y está feliz con tenerlo a un vicepresidente procesado en medio de una campaña electoral. No, no te creas, porque también hay otra teoría de esto. No sea cosa que el gobierno lo tenga Vudú, con el cual ya pagó todos los costos y el pico del costo ya está cumplido, precisamente para que no se hable de otras cosas. A ver, el problema de hoy en la Argentina no es Vudú. Lo de Vudú es un escándalo, es una vergüenza, es una locura, pero ese no es el problema. El problema es lo que mostraste recién. El problema es que hay un INDEC que sigue mintiendo y que la inflación sigue carcomiendo los salarios de los trabajadores, los programas sociales los más vulnerables y la economía real, que genera recesión. Hoy la Argentina está en recesión, no me voy a meter en este tema porque hay dos economistas muy respetados después, pero hoy hay recesión, hoy hay estancamiento de la economía, hoy hay desempleo, las economías regionales están pasando por el peor momento. Yo, si querés, puedo contar lo que está pasando en la economía regional mía, con el vino, con la fruta, con el aceite de oliva, es un desastre, se está perdiendo empleo, se están perdiendo mercados, hay una anomia que la hemos visto el domingo a la noche en el Obelisco. Anomia significa ausencia de respeto por la ley. Anomia que antes pensábamos que era vinculado a temas de inseguridad. Ahora la anomia es falta de respeto por los bienes públicos, por los espacios públicos, vale todo, entrecruzamiento otra vez de culpas entre la policía federal y la policía metropolitana. Otra vez volvimos, parece que el romance con Macri y el gobierno duró muy poco y otra vez cuando aparecen los problemas empiezan a tirarse no con flores. Bueno, hay muchos temas hoy y son temas graves. Jubilados, vos mostraste, los jubilados, el aumento del 11% en marzo se lo comieron 2 meses de inflación. En septiembre es el próximo aumento. Yo adelanto algo a 45 días del próximo anuncio, que seguramente será fines de agosto. Si ese aumento no es superior al 25%, los jubilados otra vez perdiendo. Entonces digo, estos son los problemas de la Argentina. La verdad que a mí no me gusta hablar de Vudú todos los días. Aparte me da mucha bronca tener que hablar de Vudú porque quiero hablar de los otros temas. Inflación, inseguridad, falta de inversión, falta de credibilidad. Senador Sanz, ahora le voy a hacer una pregunta concreta, de cómo vienen las alianzas con UNEN y bueno, si puede haber alguna posibilidad de volver a hablar con Macri o ya se cerró la puerta de Mauricio Macri. Pero está Sergio Berenstein, analista político. Sergio, gracias por venir. Un placer. A ver, yo digo, ya se lanzó la campaña feroz. Ayer mostrábamos algunas encuestas en las cuales el escenario es un poquito lo que se veía, Massa, Scioli, Macri o UNEN, pero un escenario político muy fragmentado. Es una oposición fragmentada. En principio una segunda vuelta segura.
¿Qué estás viendo? ¿Cómo va a ser la campaña de ahora en más? ¿La política va a estar en el centro de la escena? ¿Va a seguir prevaleciendo el tema económico? Así, dos cosas. Primero, falta mucho para que el proceso electoral realmente se caliente. Yo no llamaría feroz a esto. Es el comienzo de la campaña, es una campaña larguísima. Vos marcabas más de un año y te diría que la fragmentación que uno ve ahora hay que esperar a ver cómo se ordena. Si sigue por ahí la primaria termina siendo una especie de primera vuelta y ahí hay preferencias que se van a reordenar en función de lo que la gente vaya eligiendo. Yo soy un poquito más prudente. Hay hoy un escenario de fragmentación bastante evidente, pero esto es muy dinámico y puede indudablemente cambiar. Respecto de las preferencias o los temas que más importan hoy, indudablemente lo económico está ganando día a día importancia relativa por razones obvias, por lo que venimos charlando, pero la inseguridad sigue siendo una obsesión. Y te diría, ahí depende del segmento de la sociedad que uno analice, pesa más un tema que el otro. Lo que uno ve allí que la preocupación de lo económico está no solamente focalizada en la inflación, sino cada vez más en el empleo, el miedo a perder el empleo, el miedo, digamos, a que si perdés el empleo no encuentres otro, y todo esto está generando muchísimo ruido, sobre todo en los segmentos sociales que experimentaron problemas de empleo en la gran crisis de 2001-2002. Cuidado que eso pasó hace 12 años, es mucho y no es nada para la gente que sufrió efectivamente en lo personal o en el núcleo familiar problemas de empleo. Ahora, ¿cómo se planta el gobierno ante este escenario? Porque uno ve que ante este escenario político fragmentado de la oposición, a la oposición, a Massa, a Macri, al propio Scioli o a UNE, no le alcanza solo con confrontar con Cristina. Porque Cristina, si se quiere, una isla más de poder, digamos, tendrá su 25, su 20% y lo tiene garantizado. Sino que tienen que empezar a confrontar todos contra todos, a mostrarse como una alternativa viable. Ahora, ¿esto puede dificultar la gobernabilidad en los próximos 12 meses? Es decir, todos van a estar con el cuchillo entre los dientes, sin darle respiro a la presidenta, que tiene que gobernar por lo menos 12 meses, hasta agosto del año que viene. Tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre del año que viene. No, está bien, pero digo, con la posibilidad de hacer algo, de tomar medidas y demás, sin consultarle al que gane en agosto del año que viene. Bueno, veremos si esto es así, porque el peso relativo de la presidenta, como le pasa a cualquier presidenta que termina su gestión, va a ir decreciendo, y sobre todo los gobernadores y otros referentes del Partido Justicialista van a intentar influir en su agenda económica para no sufrir consecuencias electorales en sus distritos. Hay un tema que está pasando tal vez desapercibido, porque hablamos todas las candidaturas presidenciales y es evidente que así sea, y es que en la mayoría de las provincias hay también recambio en el liderazgo de los gobernadores. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, porque no hay elecciones acá en Santa Fe, pero por ejemplo San Juan o Neuquén, son dos provincias fundamentales desde el punto de vista de los recursos naturales, cambia de gobernador. Tucumán cambia de gobernador, Santa Cruz. Esto es relevante porque en las gobernaciones hay preocupación de quién sigue. Y la política, sobre todo en el provincial, está muy obsesionada por estas cuestiones, Entre Ríos, Misiones, Chaco. Ojo con el recambio en los gobernadores, que está generando muchísimas peleas en distritos donde no está nada claro quién puede ganar. Te cuento esto porque en el gobierno hay preocupación respecto de la presión que van a ejercer, están ejerciendo de forma a veces encubierta, en otras no tanto, los gobernadores, en un proceso de debilitamiento progresivo de la presidencia. Si llega el sálvese quien pueda, que cada gobernador trate de agarrar sus cosas y tirarse del barco, o si continúan con el proyecto de la Casa Rosada hasta agosto del año que viene. ¿Cómo lo vas a ver? Y los famosos desdoblamientos de las elecciones en la provincia. Ojo que en los próximos 3-4 meses vamos a dar definiciones críticas a los gobernadores para efectivamente ver si les conviene o no quedar atados a la estrategia del oficialismo. Sergio, te hago últimas dos. Por un lado, hay mucha polémica, esta guerra de encuestas nuevamente, la idea de Massa encontró un techo, Macri viene levantando, UNEN está ahí con, de un lado Sansi y Cobos, del otro Wiener, que no pueden amalgamar. ¿Qué hay de cierto, digamos? ¿Cómo estás viendo en ese panorama? ¿Ha cambiado algo del panorama? ¿Hay alguna sorpresa? Por ahora no. ¿Alguien que está creciendo mucho o alguien que está bajando mucho en las encuestas, lo que habíamos visto en los últimos tiempos? Diría que la novedad es que no hay mucha novedad, ni debería haberla en este proceso, porque todavía la sociedad no está ansiosa para buscar candidaturas, está ansiosa en todo caso para definir perfiles de candidatos. Y aquí lo que aparece es necesidad de gestión, de resolver problemas, un liderazgo moderado, de que negocie, un liderazgo que comunique claramente. Digamos, son atributos, si querés, ideales, que son, me parece, más relevantes hoy que mirar si hay un punto más, un punto menos. La verdad que no hay muchas modificaciones, insisto, tampoco debería haberlas
Ahora, el punto crítico digamos, en entender por fortalezas y debilidades a partir de marzo del año que viene, cuando entremos en la recta final. Ahora estamos en las vueltas preparatorias de la carrera. Y el gran interrogante, ¿Scioli será el candidato del oficialismo? ¿O esta idea de que aparece Randazzo, no sé, Julián Domínguez, Urribarri, Cristina efectivamente puede volcarse por un candidato alternativo de Scioli? Axel Kicillof, el ministro de Economía. El problema no es Cristina, el problema es el peronismo. O sea, Cristina podría preferir otro candidato, pero hoy claramente Scioli sigue siendo el principal candidato de justicialismo, pero falta mucho. Randazzo, gracias, digamos, a la gestión que está haciendo en su rol no como ministro de Interior, sino de Transporte, puede tener ahí una plataforma para mostrar también gestión. Enfatizo lo de la gestión, Maxi, porque es crítico. La gente está buscando solución a los problemas, no que no digan que no se puede, sino que aunque sea, se intenta resolver parcialmente, y esto no es un dato menor de cara al proceso electoral, donde la gente va a demandar esta capacidad crítica de resolver problemas. Sergio Beresten, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Leo la última a Ernesto Sanz. Algunos analistas políticos dicen, bueno, UNE necesita fortalecerse acercándose a Macri. Esa puerta está totalmente cerrada, hay una división fuerte, digamos. Wiener, todo el espacio de Pino Solana, Victoria Donda no quieren saber nada con Macri. ¿Hay alguna posibilidad? Nosotros no lo tenemos en agenda, no lo tuvimos nunca en agenda, y además está muy bien la manera de medir, no por personas, sino por espacios, como recién acabas de mostrar. Y ahí en esa medición, no por personas, sino por espacios, prácticamente hay paridad y hay segunda vuelta. Y la gran noticia del sistema político argentino es que esa segunda vuelta de 2015, que está clavada, eso es lo que va a ocurrir, va a generar la necesidad de acuerdos electorales y acuerdos de gobernabilidad en la Argentina. Y eso para el sistema político desequilibrado que hemos vivido en los últimos tiempos va a ser una noticia fenomenal. Brevemente, Beresten decía, acá hay una demanda muy grande de gestión. Sí. ¿No hay demanda de todos presos? Es decir, de lucha a fondo de la corrupción, que es un poco lo que ha planteado UNEN, sí, bueno, antes que el resto de los espacios políticos. Nosotros creemos que hay una bisagra. A partir del próximo gobierno hay una bisagra. El próximo gobierno tiene que establecer un corte definitivo, y así como en los 80 la democracia estaba amenazada por la cultura del golpe y de las interrupciones y del partido militar y demás, en estos años está amenazada por la cultura de la corrupción. Y eso solamente se corrige con una actitud y una conducta de arranque del próximo gobierno muy firme. Nosotros la estamos teniendo, eso es una propuesta concreta. Cuando se habla de gestión, no solamente la gestión, sino la gestión, es decir, para dónde tiene que ir la Argentina. Ernesto Sanz, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda muy cortita y cuando volvamos con el hombre clave en economía de Hermes Wiener y con un hombre clave en los equipos económicos de Sergio Massa. ¿Cuál es la alternativa al modelo económico del kirchnerismo? Ya volvemos, no te vayas. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción.
Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M, ya estamos con Ángel Ciara, ministro de Economía de Santa Fe, y el hombre de confianza en términos económicos del candidato presidencial Hermes Wiener. Gracias por venir, Ciara. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Un gusto. Bueno, un hombre clave, poco conocido en los medios nacionales, pero un hombre clave para el espacio UNEN desde el punto de vista económico. Y Ricardo Delgado, uno de los integrantes fundamentales del equipo económico de Sergio Massa, director de la consultora analítica. Gracias por venir, Delgado. Gracias, bueno, a ver, ¿qué se está planteando? Hoy Cristina está viajando, está llegando 10:30 a Brasilia, a la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se dice que bueno, que ahí el gobierno está buscando mucha cercanía a través de Brasil con los chinos, con los rusos, a ver si consigue inversiones para el sector petrolero, minero, los dólares de los chinos, a ver si nos prestan algo para el Banco Central y nos salvan. Es decir, ¿esta puede ser una salida? Es decir, ¿el gobierno puede encontrar acá una fuente de dólares que relaje un poco las restricciones de hoy en día, la recesión? Bueno, a ver, salida, no sé para qué, salida para que se vayan del gobierno, digamos. Yo creo que eso es lo que está buscando el gobierno desde hace un tiempo. Todos los arreglos que hubo con Repsol, con el CIADI, con el FMI, que genera este sistema de medición de la inflación que realmente no muestra solidez, tiene que ver con la búsqueda de solucionar el problema de reservas y de esta manera encontrar un mecanismo de aflojamiento de las tensiones hasta diciembre del 2015. Pero evidentemente esto no resuelve el problema que tiene nuestro país, que es la deficiente política económica que se ha puesto en práctica, que se ha gestionado desde el 2007 en adelante. Creo que no lo va a hacer tampoco porque no le interesa resolver este problema, que son los problemas de coyuntura y de estructura que vamos a heredar quienes seamos gobiernos a partir del 2016. O sea que en síntesis la búsqueda de la solución externa no es la solución a los problemas de nuestra economía. Los problemas de nuestra economía están en nuestra manera de haber gestionado la política económica desde el 2007 en adelante. Problema que vamos a heredar, a tener que responder de alguna manera. Ahora hablamos de la alternativa kirchnerista, lo que hemos visto en la economía en estos tiempos. Delgado, ¿hay alguna posibilidad, digamos, que el gobierno con esta cercanía al BRICS, con los chinos, con los rusos, alcance una posibilidad de conseguir créditos, dólares y relajar un poco esta restricción y la recesión? A ver, el problema macro básico que tiene Argentina es la alta inflación. Desde el 2007 a esta parte tenemos una inflación que está muy por arriba de los estándares internacionales y por supuesto también regionales, y esto le ha generado al gobierno un problema en el sector externo. La economía argentina está perdiendo dólares, ha perdido competitividad, no puede generar valor en sus exportaciones, y de hecho lo que estamos viendo hoy es que a pesar de tener una cosecha récord de soja y una liquidación también récord, las exportaciones siguen cayendo, el Banco Central no ha recuperado reservas y queda un año y medio largo para transitar. Claramente, a mayor financiamiento externo por alguna vía, colocaciones de IPF, algún tipo de endeudamiento o ingreso de capitales a través de endeudamiento privado, va a servir, al gobierno le va a servir para suavizar este ajuste ortodoxo que estamos viviendo, ajuste ortodoxo desordenado a partir del mes de enero con una fuerte devaluación, un castigo muy violento al salario real, digo, el tema de la inflación ya llegando al 40% anual, lo que está haciendo básicamente es castigar a los ingresos fijos en pesos, básicamente trabajadores y jubilados, y por supuesto los que perciben planes sociales, asignación universal por hijo, y no veo que haya una decisión, y coincido con Ángel en esto, una decisión política estructural de atacar el principal problema que sigue siendo el inflación. En la oposición, le pregunto a Ciara, desde UNEN, por ejemplo, después va a contestar Delgado con el tema del Frente Renovador, ¿está proponiendo un ajuste? Digamos, acá hay que ajustar algunas cosas de esta economía.
No, yo no, a ver, hablar de ajuste tiene connotaciones perversas, digamos, pero de lo que no hay duda es que lo que va a heredar el próximo gobierno es una situación donde por un lado nos consumimos la bonanza y por otro lado generamos una serie de desequilibrios de corto y de largo plazo que de alguna manera va a haber que resolver. Lo de Ricardo me parece que es clave. Se ha minimizado, desconocido el proceso inflacionario, se lo sigue desconociendo porque obviamente otra vez vamos a insistir con una inflación del 1.3, con una brecha que se va ampliando con las mediciones alternativas, evidentemente termina siendo poco creíble. En consecuencia, la pregunta es cómo resolver estos tremendos desequilibrios que va a heredar un próximo gobierno, desequilibrios que están dados en la coyuntura por la inflación y sobre todo por la distorsión de los precios relativos. Es algo realmente muy llamativo que este gobierno haya desconocido que la inflación no es un problema de aumento del nivel general de precios, sino que el principal problema es la distorsión de los precios relativos, entre los cuales el tipo de cambio real, la apreciación cambiaria, es uno de los precios relativos centrales y no se ha manifestado esto en una verdadera mejora en este tipo de precios relativos. Incluso más, algunas estimaciones que estamos haciendo se demuestra que un índice de precios relativos básico entre el índice de precios mayorista respecto al índice de precio al consumidor no ha tenido variación después de la devaluación, con lo cual es una devaluación fracasada, a diferencia de la devaluación del 2002, que tuvo una ganancia real muy importante y generó todo. Ahora expliquemos más fácil a la gente, ¿cuál es la idea? De que subió el dólar, inmediatamente los precios fueron detrás. Los precios fueron detrás. En consecuencia... Entonces Argentina se volvió de nuevo cara en dólares. Obviamente, de nuevo se vuelve cara en dólares. Y esta es la herencia que vamos a tener. La herencia que vamos a tener no solamente es un gasto público del orden del 46%, un déficit fiscal creciente, financiado básicamente por emisión monetaria, sino un tipo de cambio apreciado, y lo que es peor, y lo planteaba Sergio Bereste recién, el problema de empleo. Venimos sin crear empleo neto desde hace ya, no sé si un año o por lo menos varios meses a esta parte, y es muy probable que a fines del 2015 tengamos niveles de empleo inferiores a lo que estamos teniendo hoy, con lo cual, al contrario, vamos a tener un mayor nivel de desempleo. Hay problemas, ninguna duda, que se pueden resolver, también se pueden resolver, no hay problemas insolubles. El punto acá es una clara decisión política y una enorme capacidad de gestión. Y creo que si algo puede expresar que tiene es capacidad de gestión. Ahora uno pregunta, la oposición también le rehúsa o le elude a la palabra ajuste, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué se hace con los subsidios económicos, la energía, al transporte en Capital y Gran Buenos Aires? Hay más de 130.000 millones de pesos que se financian exclusivamente con la emisión monetaria. A ver, yo recuerdo que desde hace un año, cuando surge el Frente Renovador, a esta parte nos han tildado a nosotros desde el gobierno que éramos los ajustadores, los que veníamos a aplicar una receta de corte ortodoxo, neoliberal, todo lo que ya sabemos. Y la verdad que lo que ha hecho el gobierno es eso. El gobierno lo que hizo en enero y que estamos viviendo hoy es un ajuste ortodoxo de tipo monetario con una suba violenta de tasa de interés, con una fuerte devaluación que coincido con Ángel, ya hoy la inflación se la comió, con lo cual entramos en una etapa de dólares escasos en un segundo semestre con un tipo de cambio apreciado nuevamente por la inflación. Entonces me parece que plantear el tema del ajuste como la oposición que viene a ajustar es una falacia. Creo que la gente ya eso lo tiene muy en claro, que no es así, que ha sido el gobierno el que le ha sacado básicamente poder de compra a sus ingresos. Dicho esto, evidentemente hay que corregir una enorme cantidad de problemas vinculados a los precios relativos o al tema de las tarifas en particular. Nosotros somos de la idea de que no es justo
que los bonaerenses y la ciudad de Buenos Aires, sectores de ingresos medios y medio altos, sigan estando subsidiados en su luz, en su gas o en el consumo de agua. Y esto hay que hacerlo dentro de una lógica diferente. O sea, plantear que hay que quitar subsidios con una tasa de inflación del 40%, con salarios reales cayendo, con un empleo que se estancó y que seguramente en el sector privado va a caer. Claro, eso en el corto plazo es más inflación, menos poder de compra, menos consumo, más recesión. Claramente, ahora lo que hay que tener en claro es que el gobierno que asuma, y en esto me parece que estamos en la oposición en general, dentro de una lógica de sentido común, tiene que encarar estos temas, sea el gobierno que fuere, a partir del 10 de diciembre de 2015. Ahora le voy a hacer una pregunta a Diego Genú, sobre todo Diego tiene ganas de hacerle una pregunta a Ciara, el economista clave de Hermes Wiener, del socialista. Digo, de pensar que vienen y estatizan todo, socializan todo, se vuelve el comunismo. ¿Qué está pasando? Llega el surdaje. Ciara, ¿cuál es el riesgo? Antes le hago una pregunta yo. ¿Cuál es el riesgo para los próximos meses si seguimos en esta senda, si el gobierno no consigue demasiados dólares? ¿Cuál es el riesgo? ¿Más recesión? Yo creo que sí. ¿Devaluación? ¿Una nueva devaluación? Yo creo que sí. A ver, uno está tentado a decir que sí. Yo creo que no se van a animar a hacer una nueva devaluación. Van a mantener la apreciación cambiaria, tratando de evitar los conflictos sociales, incluso con una política expansiva, tratando de mantener el consumo, y en esto otra vez la herencia que vamos a recibir es un proceso de crecimiento con expansión monetaria basado básicamente en el consumo. Estos son los elementos que va a haber que revertir, o sea que la situación que uno espera que vamos a recibir es peor que la situación que estamos viviendo hoy, es decir, la economía estancada, menor nivel de empleo, mayor déficit y apreciación cambiaria. Delgado. Sí, yo creo que lo que estamos viendo... No se van a animar, dice Ciara, a una nueva devaluación, es decir, van a clavar el dólar en 8, bueno, a ver, entre 8 y 9. Digamos, este gobierno es un gobierno muy afecto a la apreciación cambiaria, a tener niveles de inflación del 25% y a planchar el tipo de cambio en el 2010 y en el 2011 para crear burbujas de consumo que hoy estamos pagando a partir del 2012 con el cepo y hoy con todas las trabas a las importaciones y con la devaluación de ningún gobierno del mundo quiere devaluar. El problema es que con la inflación estás devaluando. Exactamente, pero digo, vos no podés resolver el problema, no podés resolver el problema del precio relativo del dólar con una inflación del 25%. Menem no quería devaluar, de la Rúa no quería, nadie quiere devaluar. El problema es cuando estás devaluando con la inflación. El punto de la Argentina, de fondo, y es lo que nos estamos perdiendo en términos de oportunidades perdidas de la Argentina, es empezar a pensar que esta es una economía que tiene que empezar a ser productiva y competitiva, no devaluando su moneda. Los argentinos nos hemos acostumbrado en estas últimas décadas a resolver los problemas de competitividad devaluando. Y así los países no crecen. Me parece que hay que empezar a pensar, y esa es la pérdida de tiempo que estamos en estos años largos de kirchnerismo desde el 2007 a esta parte. Estamos dejando de ver que la Argentina pierde oportunidades en infraestructura, que es desde donde se hacen productivos y competitivos los países, justamente porque estamos discutiendo cuestiones de corto plazo. Y me parece que empezar a hablar de futuro, empezar a hablar de infraestructura, es lo que la dirigencia política tiene que empezar a plantear, digo, desde Vaca Muerta hasta la minería, hasta el enorme potencial de la agroindustria que hoy está subutilizado, digo, digamos, es un sector que podría producir por lo menos un 50% más de lo que está produciendo hoy, y todo esto tiene que ver básicamente porque el gobierno niega el principal problema, que es la inflación, y creo que en esta lógica vamos a estar de acá a que termine el mandato. Estamos hablando con el economista de Massa, el ministro de Economía de Santa Fe, el economista de Wiener. Diego, una pregunta primero para el economista del surdaje y después una para el derechaje, para Ciara y para Ricardo Delgado. Los engloba los dos. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre la propuesta del socialismo, la propuesta económica del socialismo, con respecto a la que pueden expresar otros referentes de UNEN, como González Fraga, como Lustó, dentro del espacio UNEN, o con respecto a la propuesta de Massa en economía? ¿En qué se diferencian? Porque los escucho coincidir en todo, por eso. Bueno, yo creo que no tenemos que diferenciarnos, tenemos que consensuar. Dentro del UNEN no vamos a plantear una diferenciación, al contrario. Yo creo que lo que tenemos que lograr es generar un modelo consistente y acordado, y después también acordar cómo se construye poder político para poder llevarlo a cabo. Yo creo que vamos a estar seguramente de acuerdo en que la próxima gestión de gobierno va a tener que cambiar un elemento central de la apreciación cambiaria
a tener un tipo de cambio competitivo. Creo que ahí está el centro de una nueva manera de entender el desarrollo, el crecimiento primero, el desarrollo después, solucionando simultáneamente los problemas de corto plazo y los problemas de largo plazo. No hay otra forma de recomponer esta estructura económica tan desigual que tiene nuestro país que no sea a través de un manejo de la política cambiaria con un tipo de cambio real competitivo. O sea que no hay diferencia, digamos, económica. Se puede votar a cualquiera, un ciudadano común que está mirando este programa puede votar a cualquiera, quien puede garantizar ese programa económico, pero no hay diferencia. Pero, a ver, digo, yo no estoy diciendo que hay que votar indistintamente al Frente Renovador, yo estoy diciendo lo que va a hacer UNEN con las fuerzas que lo componen. Vamos a tratar de tener un modelo consensuado, comprensivo, realista, posible de gestionar y con una construcción de poder político que lo pueda llevar a cabo después de las elecciones, porque en las elecciones ya no se tiene la totalidad para poder llevar a cabo un modelo. Hay que construir poder político en términos de las distintas fuerzas y los distintos actores involucrados. Estoy hablando dentro del UNEN, tenemos que lograr un modelo suado. Evidentemente puede ser igual o distinto al del Frente Renovador o al de otras fuerzas, y la gente decidirá cuál les parece que es el mejor modelo para nuestro país. Delgado. Yo creo que la economía argentina tiene tantos desarreglos que lo que primero hay que hacer seguramente genere una necesidad de consenso importante. Básicamente, volver a la normalidad. Volver a la normalidad, o sea, al sentido común. La economía del sentido común es... Como dice Miguel Bain, que yo va de arriba para abajo. Exactamente. No de abajo para arriba, como se trató en los últimos creo años. que en eso vamos a estar, digamos, desde UNEN, Ángel o los economistas del radicalismo, la gente del PRO, seguramente todos estamos dentro, incluso Bain o Blecher desde el punto de vista del Scioli, todos tenemos más o menos una visión de tener una macro estable. No podemos pensar el futuro sin una macro estable. Ahora, a partir de allí nosotros ponemos mucho énfasis a la inversión. Creemos que la Argentina tiene que romper con la lógica de ajustar permanentemente sobre el consumo y sobre los trabajadores y generar las condiciones para que la inversión en estos sectores nuevos de alta potencialidad que tiene la Argentina en las próximas décadas se pueda desarrollar. Ciara, sí, ¿quiere decir algo? No, estoy abierto a lo que ustedes quieran preguntar. Un poco volver al primer Kirchner, ¿no? Digamos, respecto a... Bueno, ese es el modelo que desde el punto de vista de la macro básica, después cada uno se puede diferenciar. Bueno, nosotros tenemos a los que hicieron la economía del primer Kirchner, ¿no? Roberto Labaña, el mejor ministro de Economía, Miguel Peirano, Martín Reverado, presidente del Banco Central, 6 años con tasa, con las mayores reservas de la Argentina, y Aldo Piñanelli en la crisis del 2002. Está claro que con el primer Kirchner no bastó. No, porque se cambió la lógica, y me parece que lo que se rompió en ese momento, o se empezó a creer que la Argentina podía hacer las bases del funcionamiento de la economía sin costos, y esto evidentemente es lo que estamos pagando hoy. Gracias a los dos, No, gracias, por favor, a ustedes, como siempre. Delgado, vamos volando a la tanda y cuando volvamos, escuchá esto, quédate, porque Diego Genú te va a mostrar unas declaraciones increíbles de papá Macri, de Franco Macri. Macri puede ser presidente con la Cámpora en diciembre del 2015. Ya volvemos, no te vayas. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-222. Telecentro.
Ya está llegando Alfredo Leuco a la pantalla de Canal 26, pero antes, Diego, estas declaraciones increíbles, creo que a la Rock and Pop, sí, a la colega Tenenbaum, que hizo Franco Macri, el papá de Mauricio Macri. Habló un rato largo hoy temprano por Rock and Pop. Yo sufriré en silencio, pero Mauricio va a ser un gran presidente. Es decir, lo da ya por descontado Mauricio Macri presidente. Es una posibilidad, me parece que dice que es una posibilidad. Él va a sufrir personalmente en tanto... Sí. Él no quería que Mauricio se metiera en la política, lo cuenta siempre y en algún momento, hoy está muy cercano a Cristina por todos los negocios con los chinos, el Belgrano Carga, las inversiones chinas, es uno de los grandes gestores de todo ese movimiento. Por sus declaraciones también, ¿no? Claro, pero dice, Macri va a ser presidente, Mauricio va a ser presidente. Yo voy a sufrir, pero la Cámpora va a ser uno de los mayores colaboradores, de alguna manera expresa un anhelo, me parece. Bueno, esto es lo que Franco sorprende. Macri, ¿no? Imagínate una presidencia de Macri con la Cámpora, es decir, apoyado por la Cámpora. Sí, sorprende al macrismo y también a la propia Cámpora. Sí, pero bueno, Macri, Franco es la síntesis. Busca reconciliar al macrismo y al kirchnerismo y bueno, esta buena onda que ves últimamente entre Cristina y Macri, bueno, Franco ahora tiene algunos elementos más para pensar de que es posible un gobierno donde la Cámpora colabore con Mauricio. ¿Te imaginas a Macri en el patio de las Palmeras y la Cámpora cantándole, Macri, corazón, acá tenés los pibes para la liberación? No lo veo, me parece que Franco está en ese aspecto en la ensoñación, digamos, ¿no? Pero bueno, debe hablar con alguien en el gobierno que quizá le diga que es posible. Alguien en el gobierno, vos decís que habla con alguien en el gobierno que le dice, vos dale